Hola, en este video complementario te vamos a mostrar otro archivo que te vamos a dejar para que lo puedas descargar con un súper sencillo comparador de proyectos. Te queremos mostrar un poco cómo funciona para que después tú lo rellenes con tu información, si es que así lo quieres hacer. Pero en el fondo se trata de empezar a comparar las diferentes unidades o los diferentes proyectos que tú vayas encontrando para poder empezar a invertir en bienes raíces. La verdad es que es súper sencillo, no tiene ninguna cosa fantástica, pero en el fondo nos permite ordenar la información y saber y poder finalmente comparar los diferentes proyectos, las diferentes unidades o los diferentes bienes raíces que estamos revisando, cotizando y que podrían ser objeto de nuestra compra para poder invertir y desarrollar nuestra inversión. Aquí, nada, en la primera columna ustedes anotan el tipo de proyecto, le puse ABCD, va a ser lo más sencillo, pero aquí pueden poner departamento depto que está ubicado en Independencia, depto de inmobiliaria Concagua, qué sé yo, lo que a ustedes les parezca mejor. En esta columna donde dice precio UF, ustedes van a anotar el precio del departamento, el precio de venta, el precio total de venta, en UF, por supuesto. Aquí tengan cuidado y intenten obtener cotizaciones reales o valores reales, porque muchas veces en los portales o en las diferentes páginas aparecen los precios desde 1700 UF, desde 1800 UF. Y esas unidades por lo general son súper escasas y cuando uno llega finalmente a querer comprar una de esas unidades ya están fuera de stock. Entonces es súper interesante que el precio de venta sea lo más cercano a la realidad posible. Aquí anotamos en esta columna los metros cuadrados, cuántos metros cuadrados tiene cada uno de estos departamentos. Aquí les puse 4 ejemplos para que vean que en el fondo se pueden ir anotando muchos proyectos hacia abajo, muchas unidades hacia abajo, pero aquí ponen los metros cuadrados. Yo les sugiero que revisen en relación a los metros cuadrados y pongan los metros cuadrados municipales, que son como los metros cuadrados legales. Muchas veces las inmobiliarias tratan de estirar un poquito y le ponen un metrito más, o toman la terraza como al 100% y los metros cuadrados municipales tienen algunas reglas y algunas condiciones exactas, y finalmente el metro cuadrado municipal es el metro cuadrado que se usa en el rubro, digamos. Por lo tanto, intenten al menos averiguar o entender cuál es el metro cuadrado municipal del proyecto que están ustedes adquiriendo o que quieren cotizar o que quieren analizar. Automáticamente este Excel les va a entregar el valor, el primer indicador, que es el valor de UF metro cuadrado, que es un indicador súper interesante porque aquí podemos nosotros ver cómo funciona o cómo compara departamento con departamento. Aquí tenemos, por ejemplo, un departamento de 28 metros cuadrados, probablemente un estudio, que está con precio de venta 2000 UF, lo que nos resulta en 71 UF el metro cuadrado. Acá tenemos un departamento de 42 metros cuadrados, probablemente de 2 dormitorios, mariposa o un dormitorio y medio, a 2650 UF, y nos resulta en 63 UF el metro cuadrado. Acuérdense que UF metro cuadrado es súper interesante para comparar los tipos de departamento versus los mismos tipos de departamento. Si yo voy a comparar UF metro cuadrado de un estudio con un departamento de 3 dormitorios, va a ser súper complejo compararlo porque el estudio siempre va a tener un indicador de UF metro cuadrado mucho más elevado y el de 3 dormitorios siempre va a tender a ser UF metro cuadrado un poco más bajo. Por lo tanto, tengan cuidado en comparar cosas parecidas para no tener estimaciones erróneas. Aquí nada más transformar estas UF en peso, lo dejé en la fórmula con un factor fijo, cosa que ustedes puedan ir modificándolo según el valor de la UF del día que ustedes hagan el análisis.
Aquí en esta columna hay que hacer un poquito de investigación en internet, en los diferentes portales, en los periódicos, en los diarios, en algunas partes donde se ofrecen arriendo y buscar unidades similares, por ejemplo, estudios ubicados en cierto sector, en cuánto se están arrendando el día de hoy. Al obtener 2, 3, 4 ejemplos, yo puedo sacar un promedio o una estimación de cuál va a ser el arriendo estimado que yo voy a obtener por esa unidad en particular. Aquí anotamos cuánto es el pie que yo quiero pagar. Por lo general nosotros queremos pagar el 10% porque queremos ir con un crédito al 90%, es decir, sacar la menor cantidad posible de dinero de nuestro bolsillo, pero para efectos de este análisis los dejamos todos en un 10%. En esta columna se calcula automáticamente cuánto es ese 10% de pie en UF. En este caso es un departamento de 2000 UF, por lo tanto el pie en UF son 200 UF. En pesos, al día de este análisis, a la UF de este análisis, son 5.960.000. Por lo tanto, voy a tener que pedir un crédito en el banco de 1.800 UF. Voy a pagar 200 UF de alguna forma y voy a ir con un 90% de cobertura con un crédito de 1.800 UF. Tengo que estimar el cálculo del dividendo. Ya les voy a mostrar cómo calcular ese dividendo estimado. Hay una herramienta online que es súper buena para poder estimar este dividendo estimado. Y finalmente el Excel calcula solo un estimado de los gastos operacionales. Los gastos operacionales siempre son alrededor del 1,2% del valor de venta, por lo tanto es una fórmula matemática del 1,2% y en este caso nos da 715, 804, etc. Este valor de los gastos operacionales está en directa relación con el precio de venta, porque tenemos que pagar los impuestos de timbre y estampilla, la notaría, la inscripción en el conservador, el tasador, etc. Por lo general siempre anda entre el 1 o 1,2% del precio de venta. Por lo tanto ya sabemos los gastos operacionales. Y este Excel nos calcula de forma automática el cap rate de cada una de estas unidades y el cash on cash, que es el otro indicador que por lo menos a nosotros nos resulta súper interesante para poder comparar y para poder analizar proyectos. Entonces tenemos un departamento de 2000 UF, 28 metros cuadrados, otro departamento de 2250 UF, 32 metros cuadrados, y así sucesivamente nosotros podemos ir anotando hacia abajo las diferentes alternativas que vayamos levantando o que vayamos encontrando en nuestra búsqueda de proyectos en los sectores que yo quiero invertir o en las diferentes ofertas que me hayan hecho en las diferentes inmobiliarias o gestores o personas que se dedican a comercializar departamentos. Entonces aquí obtenemos simplemente por cap rate, que es el indicador más rápido y el más global, digamos, tenemos un cap rate en el primer caso de un 6%, después 5,7, 5,2 y 5,9. Finalmente al parecer es el que tiene mejor cap rate, mejor tasa de capitalización, ya que tiene un 6%, que es una tasa un cap rate súper atractivo. Todo lo que sea sobre 5%, sobre 5,5, la verdad que el cap rate es súper bueno. Pero como es un primer pantallazo, es una primera aproximación, es un indicador rápido, tenemos que ir un poquito más en profundidad. Y si hacemos el cash on cash, que en el fondo relacionamos cuánto nos produce el bien raíz versus lo que nosotros gastamos de nuestro bolsillo, por eso es cash on cash, dinero versus dinero, nos da un 8% en el primer caso, 6% en el segundo, 1% en el tercero y 7% en el cuarto. Por lo tanto, ya tenemos dos proyectos o dos indicadores que están súper positivos, como es el caso de el departamento 1 de 2000 UF, 28 metros cuadrados, cap rate 6%, cash on cash 8% y el último que tiene que ser un departamento muy pequeño de 1800 UF, cap rate 5,9 y cash on cash 7%. Probablemente este que está acá, que tiene un cap rate del 5,2 y un cash on cash del 1%, lo descartemos de inmediato, a menos de que
tenga otras variables positivas, que tenga buena demanda futura por arriendo, que sea un sector muy emergente, que nos den muchas facilidades de pago, que tenga alguna promoción distinta. El número o los indicadores financieros son súper interesantes para analizar, pero si nos gustó, por ejemplo, el departamento C, porque está en un sector que a mí me gusta y porque tiene alguna promoción interesante y porque me permite muchas cuotas para pagar el pie y porque está en un sector que está súper nuevo y está recién empezando a funcionar, a lo mejor este indicador del 5,2 no es tan malo, y el catch on catch, que hoy me resulta de 1%, a lo mejor en el futuro yo voy a poder subir este arriendo estimado, ya que es un sector súper emergente. Entonces en los siguientes años yo voy a poder ir aumentando estos indicadores. Finalmente es interesante, ya que de repente nos vamos a encontrar con unidades de, por ejemplo, no lo sé, 2700 UF, de 45 metros cuadrados, lo que nos da 60 UF el metro cuadrado, precio 80 millones. El arriendo estimado, nos metemos a los diferentes portales de internet y encontramos que en ese sector, con esas características, se están arrendando en alrededor de 260.000 pesos, y al tiro obtenemos un cap rate del 3,9%. Queremos pagar sin duda un pie de un 10%, es decir, 270 UF, 8 millones, vamos a pedir un crédito de 2.430 UF. Y aquí les voy a mostrar en vivo y en directo, no sé si en directo pero en vivo, cómo calculamos este dividendo estimado. Entonces nosotros nos vamos a Google, voy a borrar inmediatamente google.com, nuestra página favorita, ¿no es cierto? Ponemos efectivamente simulador crédito hipotecario CMF, simulador crédito hipotecario CMF, damos OK, y el primero que nos aparece es la dirección www.cmfchile.cl, educa, etc. Yo ya lo tengo seleccionado porque ingreso casi todos los días, pero nos lleva a esta página que es servicios.cmfchile.cl/simulador hipotecario/aplicación índice 10.1.2.1. Finalmente esta es la página que nos interesa a nosotros porque es un simulador de crédito hipotecario que es súper interesante y súper bueno. Yo le voy a poner aquí monto en UF, volvemos a nuestra planilla, tenemos que simular 2.430 UF, ese es el crédito que vamos a solicitar. Lo anoto, monto a solicitar 2.430 en UF, tipo de crédito cualquiera, quiero conocer toda la oferta. Tipo de tasa cualquiera, quiero conocer toda la oferta, voy bajando, selecciono el plazo, por supuesto que quiero el mayor plazo posible, 30 años, y nos pregunta qué instituciones, todas. Vamos a comparar todas las instituciones que aparezcan en este simulador. Perdón. Y como resultado obtenemos que usted está simulando un crédito con las siguientes características. Monto 2.430, lo ingresamos nosotros, 72 millones de pesos, tipo de crédito cualquiera, tipo de tasa cualquiera, plazo 30 años. Y nos entrega un listado de instituciones que entregan este tipo de crédito y los va a ordenar desde el más barato hacia el más caro de forma automática. Por lo tanto, en este caso, el Scotiabank, con un tipo de crédito mutuo no endosable, nos arroja un dividendo mensual con seguros de 307.069. El tipo de la moneda que se usa en el crédito es la UF, es una tasa mixta, y la tasa del crédito es 2,93%, cae 3,06%. Súper interesante este crédito del Scotia, pero también nos entrega otros bancos y otras alternativas. Por lo tanto, como nosotros estamos estudiando, estamos simulando y estamos proyectando escenarios posibles, tenemos que tomar probablemente los 4, 5, 6 primeros dividendos y llegar a un promedio, pausarlo en nuestro estudio del Excel. Entonces el más barato quizás es el Scotia Chile 307 y el más caro es
Scotia Chile también, con un mutuo no endosable, con una tasa fija, con un K del 4,16, que nos resulta en un dividendo de 350. Entre 300 y 350, es decir, anotar un dividendo de aproximadamente 330.000 no va a estar tan alejado de la realidad. Entonces, de esa forma obtenemos el dividendo estimado. El crédito va a ser de 2.430 UF. Y para retomar todo este ejercicio o este ejemplo, volvemos a decir que era un departamento que costaba 2.700 UF, que tiene 45 metros cuadrados, que según la investigación que hicimos en internet nos arroja un arriendo estimado de 260.000 pesos, con un crédito, perdón por la interrupción, con un crédito de 2.430, que nos arroja un dividendo de 330.000 mensual. Gastos operacionales casi 1 millón de pesos, cap rate 3,9% y catch on catch menos 9%. Por lo tanto, en este análisis rápido primero y para empezar a aproximarnos a las siguientes etapas más finas, digamos, yo personalmente descartaría esta unidad porque no me arroja un cap rate interesante. Y la verdad es que hacer repuntar un catch on catch de menos 9 va a ser súper complicado en el tiempo. Por lo tanto, probablemente no sea una unidad que me interese. Ahora, para hacer otro ejemplo y terminar este video, podemos poner un departamento de 2.200 UF, de 40 metros cuadrados, con un arriendo estimado me estoy acordando de un proyecto que tenemos aquí en construcción que tiene estas características. Este se estaba arrendando en 2.65, si no me equivoco, promedio, tenía 10% de pie, y vamos nuevamente 1980 a nuestro simulador de inversiones, simulador de créditos hipotecarios. Le pongo volver a simular, UF 1980, que es el monto del crédito que yo necesito solicitar. Vamos acá, cualquiera, plazo 30 años, todos los bancos, simular. Y me arroja finalmente un dividendo entre 250 y el más caro de los primeros, digamos, 290, entre 250 y 290. Entonces no es tan arriesgado poner una cuota mensual de 270.000 pesos. En este caso puntual, los números me dicen que el cap rate de este negocio es 4,9 y el catch on catch es menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros también podemos tomar este departamento, que está barato, que está bueno, que me dan buenas condiciones, que me permiten buena cantidad de cosas para pagar el pie o algunos otros beneficios, y hoy día un departamento se está arrendando en 265. Yo puedo modificar ese valor de arriendo estimado haciendo algunas otras mejoras. Por ejemplo, le puedo poner lámparas, le puedo poner cortinas, store, puedo comprar quizás un refrigerador, y puedo amoblar hasta cierto punto este departamento para poder aumentar un poquito el canon de renta y llevarlo a quizás algo así como 290.000 pesos, poniéndole algunas cosas muy básicas. Entonces eso ya me modifica absolutamente los indicadores y me lleva a un cap rate de 5,3 y un catch on catch del 3%. Y de esa forma tengo que ir jugando con los números y tengo que ir revisando y tengo que ir viendo cuál es el proyecto que me interesa. Primero por la cantidad o la calidad de los números, probablemente este tengo que eliminarlo y este también tengo que eliminarlo. Los otros, este que tiene menos 9 también no va a ser interesante desde el punto de vista numérico. Una vez que yo me quedo con 2 o 3, después de este análisis numérico tengo que meterme un poco más fino a analizar los proyectos y analizar los números con mucho mayor profundidad, y eso es lo que vamos a revisar en siguientes videos.
Pero les dejo y les vamos a dejar junto con este curso este comparador de proyectos para que lo tengan, para que puedan jugar, para que puedan investigar y para que empiecen a ordenar la información y tener indicadores reales y puedan comparar efectivamente un proyecto con los demás proyectos.